Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal están? Qué gusto saludarles. ¿Qué tal están? ¿Bien? Bien, gracias a Un Dios. gusto saludarte, licenciada. Igualmente es para mí. A ver. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, licenciada. Buenas noches. Qué gusto saludarles. A ver, participen ahí bastantes. ¿Qué vimos? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Gusto de verla. Igualmente, Isabel, gusto en saludarle. Cuéntenme qué vimos en la clase anterior, ¿se recuerdan? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, licenciada, estuvimos viendo algunas características de las obligaciones mercantiles, entre ellas, por ejemplo, la consecuencia de la mora, la capitalización de intereses, la restricción de la nulidad. Muy bien, Glenda, ¿qué más? Hasta ahí fue donde nos quedamos en restricción de la nulidad, licenciada, donde usted explicaba los efectos de la nulidad, que no afecta a todo el negocio jurídico, sino que afecta a solo una parte específica del contratante. Muy bien. ¿Qué más nos pueden decir? Ahí alguien que complemente lo que dijo Glenda. ¿Algo más? Buenas noches, licenciada. También vimos la parte de la restricción de la nulidad. Muy bien, Héctor. La restricción de la nulidad, muy bien. ¿Algo más? ¿Por ahí alguien quería decirnos algo? ¿Quién era? Aparte de Héctor Ricardo. Débora, ¿qué se recuerda usted? Es que hicimos, se retomaron las cuestiones de las características y también los principios filosóficos en cuanto a la verdad sabida y la buena fe guardada. Nos comentaba que contratantes en doble vía debían contratar con la verdad acerca de las negociaciones mercantiles que se plasmaban en los contratos y las obligaciones, y que la buena fe guardada significa que no hay engaño ni ardid, sino solo buena fe. Entonces nos platicamos que los principios servían para interpretar, ejecutar y cumplir la manera en que se obligaron a contratar. Ajá. Y entonces eso era para mantener rectas las intenciones de los contratantes, y que en ese sentido podíamos respaldarnos en el artículo 669 del Código de Comercio. Entonces, cuando habló de la solidaridad, también nos dijo que no solo era de los deudores, sino de los codeudores. Y estos serán solidarios a menos que hubiese pacto expreso en contrario. Porque la solidaridad aquí, si se presume lo contrario en civil, ¿verdad? Que ahí no se presume, sino debe ser expresa. Entonces, no, la solidaridad en civil, no se presume, sino que debía ser expresa. Entonces, hablamos de la mora también, que nos comentó de un concepto que era el retraso en el cumplimiento de la prestación de vida, y que el deudor se comprometió a entregar a su acreedor, ya sea cosa, dinero, mercancías. Y que la mora civil, porque ahí nos hizo la distinción entre una y otra, que la mora civil no se da de la interpelación, sino se incurre en mora si no se hace requerimiento de pago. O sea, hay que hacer el requerimiento de pago para que ya se pueda dar la mora civil, en cambio en la otra no. Y en la mora mercantil no hay interpelación, opera automáticamente, por eso se denomina la automaticidad de la mora. Muy bien. Eso me recuerdo, Lita. Te recuerda bastante, Débora.
Solo hubo un errorcito por ahí, pero ya después todo está bien. Helen, ¿se recuerda de algo? La mora no descansa, licenciada, hasta dormidos, no la cobran, así dijo usted. Así es. Así es. No estaba bromeando cuando les dije, ¿verdad? Cuando Sí, incurren así en es. mora, puede ser que sea la medianoche y resulta que a esa hora en adelante caemos en mora. Sí, por las famosas fechas de corte y vencimiento. Media vez sean las 12:01, pasa otro Y día de hay mora. en mora, exactamente, don Milton, así es. Entonces vean ustedes en cuanto al resumen que nos hizo por ahí Débora. Estamos viendo de que tenemos los principios filosóficos, decía ella muy certeramente. Tenemos los principios filosóficos, son muchos, pero en especial ahí estamos haciendo referencia en las características al principio de verdad sabida y la buena fe guardada, que cuando estamos hablando de la verdad sabida, pues obviamente vamos a contratar en términos de verdad y no va a haber ahí mentira alguna en el contenido que se pacte en el contrato. Y cuando hablamos de la verdad sabida, pues obviamente si hay algunas deficiencias, si hay algunas debilidades respecto de los bienes que son cosas, objeto de los contratos, pues igualmente se van a hacer saber de manera recíproca a los contratantes y van a llegar a puntos de encuentro contractual para que se puedan estar aceptando y conociendo además esas debilidades, de esas cosas objeto de los contratos. Por el otro lado, hablábamos ahí, a poner atención, Débora, hablábamos de la solidaridad de los deudores, ¿verdad? Entonces, frente a la regla del Código Civil, la solidaridad no se presume. Debe ser expresa por convenio de las partes, Débora. Eso es en materia civil. No se presume la solidaridad y debe ser expresa por convenio expreso de las partes, valga la redundancia. Mientras que, y entonces ahí estamos frente a la solidaridad civil. Mientras que en la solidaridad de deudores mercantil, entonces ahí estamos nosotros en el sentido de que efectivamente ahí tenemos que nuestra solidaridad sí va a entenderse en cualquier momento que la podamos observar. Esa solidaridad de deudores, de codeudores, se va a presumir que ellos siempre van a ser solidarios, ¿verdad? Entonces hablamos ahí de la solidaridad de deudores en las obligaciones mercantiles y establece que en las obligaciones mercantiles los codeudores van a ser solidarios, serán solidarios, salvo pacto expreso en contrario. Solo que haya un pacto expreso en contrario, no van a ser solidarios. Pero después vamos a presumir siempre que todo fiador de obligaciones mercantiles, aunque no sea comerciante o sí sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores también, salvo que haya un pacto en contrario que se estipule dentro del contenido del contrato que no se estará a la solidaridad de deudores. Entonces, véanlo bien. La solidaridad la vamos a presumir en mercantil, no la vamos a presumir en civil. Siempre va a haber que expresarla. En cambio, en mercantil no va a haber que expresarla porque ahí ya se presume que todos van a ser solidarios, a menos que dentro del contenido del contrato haya una norma, una cláusula que establezca que no van a ser solidarios. Solo en ese caso se liberan los deudores y los codeudores de ser solidarios con el deudor principal y con otros fiadores también, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a la solidaridad de deudores. Cuando nosotros hablamos de la exigibilidad de las obligaciones puras, nos estamos refiriendo a que si hay plazo,
en las obligaciones, pues se va a respetar el plazo contenido en el contrato por el que fue celebrado ese contrato y produjo esas obligaciones. Entonces, esos plazos se van a respetar. Ahora bien, si no hay plazo establecido, las obligaciones se van a exigir de manera inmediata. Decíamos ahí que la única variante va a ser cuando por la naturaleza del contrato sea imposible el cumplimiento de la obligación. Entonces habrá que esperar a que la naturaleza del contrato permita la posibilidad de cumplir con esas obligaciones, ¿verdad? Entonces estaríamos las obligaciones con plazo, esperaremos que se cumpla el plazo. Las obligaciones, que a esto se refiere la exigibilidad de las obligaciones, que si no hay plazo se exigirán su cumplimiento de manera inmediata. Y finalmente, si la naturaleza del contrato lo hace imposible, pues habrá que esperar que la naturaleza del contrato permita el cumplimiento de esa obligación. Ahí estaremos frente a la exigibilidad de las obligaciones. En cuanto a esto sí, Débora, hay expresividad de la prórroga. Al establecer las obligaciones y contratos mercantiles, toda prórroga de los contratos, toda prórroga de las obligaciones, eso sí debe ser expreso. A eso se refiere la expresividad de la prórroga, que la prórroga en materia de derecho mercantil debe ser expresa. Así lo establece la ley. Establece en su artículo 676, prórroga. En las obligaciones y contratos mercantiles, toda prórroga debe ser expresa. A eso se refiere la expresividad. Entonces encontramos también, decían, la automaticidad de la mora. Como bien lo explicó Débora, la expresividad, la automaticidad de la mora se refiere a que, a diferencia de la mora civil, la mora mercantil, que es tanto en civil como en mercantil, el retraso en el cumplimiento de la prestación que debe cumplir el deudor, en materia mercantil opera de forma automática, como bien lo decía ahí don Milton. Opera de manera automática, por eso decía Débora, la automaticidad de la mora, porque no hay interpelación. En la mora mercantil no hay requerimiento de pago, entonces no hay interpelación. Y usted incurre en mora en tanto y en cuanto el plazo se venza. No le van a avisar, no le van a decir, no le van a cobrar, no le van nada, sino que usted incurre en mora y a partir de ese día siguiente que usted incurre en mora porque se venció el plazo de su contrato, entonces usted está obligado desde ese día siguiente a pagar intereses moratorios. Hablábamos que otras características que devienen o se desprenden de la mora o a las que da lugar la mora mercantil es la productividad de intereses de pleno derecho. ¿Por qué razón? Porque el Código de Comercio establece que en consecuencia de la mora hay un principio de productividad de intereses y esto significa que si la obligación tiene como un propósito una cosa cierta, una cosa determinada, una cosa o determinable por el género de la cosa, por la cantidad, por la calidad de la cosa, entonces el deudor moroso deberá pagar por concepto de daños y perjuicios ese interés pactado en las obligaciones contractuales, es decir, en los contratos o negocios jurídicos mercantiles. A eso se refiere. Alguien que por favor nos lea el 678 del Código de Comercio. La obligación tuviera por objeto cosa cierta y determinada o determinable por su género y cantidad, el deudor moroso pagará por concepto de daños y perjuicios en defecto de pacto e interés legal sobre el valor de la cosa. El valor de la cosa será fijado por las partes en el contrato y a falta de fijación. 1. El que tenga en plaza el día de vencimiento. 2.
el de su cotización en bolsa si se tratara de títulos de crédito, y 3, a falta de uno u otro, el que se fije por experto. Muy bien, entonces encontramos que el deudor moroso va a provocar esa característica que tenemos que deviene de la mora mercantil, que es la productividad de intereses de pleno derecho, que se van a constituir en el pago de daños y perjuicios. Daño es ese menoscabo inmediato que sufre la persona en su patrimonio, en este caso el acreedor o el comerciante, en su patrimonio. Y perjuicio son esas ganancias, esa rentabilidad que queda cesante porque se provocó el daño. Es decir, a la hora que usted no paga en tiempo, no cumple en tiempo la obligación, pues va a generar un daño. Y las ganancias que se dejan de percibir por esa ausencia de cumplimiento de su obligación en el pago es lo que se llama perjuicio. Entonces, hay daños y perjuicios en materia de derecho mercantil, por supuesto que sí. Y encontramos ahí que se va a pagar el interés que esté pactado. Es decir, en concepto de daños y perjuicios, se va a pactar ese interés legal que de alguna manera ha sido pactado, y si no, pues ese interés legal establecido. Pero a diferencia que no se hubiera fijado por los contratantes ese interés dentro del contenido del contrato, pues se va a determinar qué porcentaje se está pagando en el mercado en la fecha de vencimiento, o si fueran títulos de crédito, títulos valores, cómo están cotizados en la bolsa de valores, o finalmente el que puedan fijar expertos, ¿verdad? Los que se manejan en el mundo financiero, en el mundo mercantil. Entonces ahí estamos frente a esas obligaciones de cosa cierta, determinada o determinable, que en un momento el deudor moroso provoca ese pago de daños y perjuicios. Ahí estamos frente a ese derecho que tiene el comerciante en ese caso, y que deviene de la mora misma de ese retraso en el cumplimiento de la obligación, la productividad de esos intereses que están pactados dentro del contenido de las normas, ¿verdad? Y posteriormente pues se va a pactar dentro del contrato porque está regulado en la norma. Entonces, y si no estuviera fijado, pues hay reglas, hay mecanismos para que se pueda fijar ese contrato, a ese interés, perdón, a eso se refiere. Por el otro lado, también como una característica que deviene de la mora, tenemos la capitalización de intereses. Y en cuanto a la capitalización de intereses, que eso no nos dijo mucho Débora, pues se refiere a esas obligaciones mercantiles que no son cumplidas en tiempo. No son cumplidas en tiempo, entonces significa que provocan intereses. Y significa a su vez que si hay un retraso en el cumplimiento de las obligaciones, entonces el deudor moroso, que está obligado a pagar el capital, los intereses que generó ese capital y finalmente un interés moratorio, entonces va a venir a darse ese interés sobre interés, ese pago de capital más el interés moratorio. Y finalmente, si se sigue retrasando en el cumplimiento de la obligación el deudor, es decir, si sigue incurriendo en mora, entonces se calcula ese capital con ese interés se le suma al capital y entonces va a generar ese interés moratorio. Es decir, que el capital genera un interés y ese interés por incumplimiento de la obligación al vencimiento del plazo devenga otro interés, que es el interés moratorio. Y entonces ahí es donde en el retraso constante que se va dando del cumplimiento de la obligación, pues obviamente
se va calculando y calculando cada vez ese interés moratorio sobre la base del capital y del interés que se dejó de pagar. Entonces, ese último cálculo es del interés moratorio. Entonces, a eso se le denomina capitalización de intereses, que está permitido por la ley una vez no sobrepase el interés bancario que esté fijado en ese momento del incumplimiento de la obligación. Entonces, ahí tenemos el interés moratorio que genera, ya decíamos, se incurre en el retraso, en el cumplimiento de la obligación del pago del capital más el interés generado. Entonces, ese interés que se dejó de pagar con el capital devenga otro interés, que es el interés moratorio. Entonces, ahí estamos en el juego de la capitalización de intereses las veces que usted tenga retraso en el cumplimiento de sus obligaciones de pago que sean mercantiles. En la doctrina también se denomina anatocismo. ¿Qué es el anatocismo? Pues es la capitalización de intereses generada por ese interés que devenga el interés por la moratoria en el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, que se debe de pagar el capital, se debe de pagar el interés, y cuando no se paga el capital y no se paga el interés que generó ese capital, pues ese interés genera otro interés, que es el interés moratorio. ¿Alguien quería decir algo? Yo, licenciada, buenas noches. Disculpe, es que no entendí el anatocismo. Es la capitalización de intereses, Saraí. Es la capitalización de intereses. Usted está obligada a pagar el tiempo, el capital. Vamos a darle un ejemplo. Usted solicita un crédito. De ese crédito, usted tiene una fecha para pagar las amortizaciones. O sea, cada fecha usted tiene que pagar cada fin de mes, pongamos el ejemplo. Anatocismo, Ramiro. Entonces, usted incumple, vamos a suponer que usted incumple en pagar ese capital. También, como no paga el capital, también incumple en pagar el interés que generó ese capital. Cuando usted no paga ese interés que generó el capital, pues ese interés genera otro interés. Y ese interés se denomina interés moratorio. Eso es lo que en la doctrina se denomina anatocismo. ¿Y qué quiere decir eso? La capitalización de intereses, es decir, que esos intereses que devengan otros intereses se van uniendo al capital. Y entonces el interés moratorio se va calculando por un monto mayor al capital que usted recibió y no pagó. Y entonces ahí viene el interés moratorio. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada, gracias. Para servirle. Encontramos entonces que ahí tenemos la capitalización de intereses, ¿verdad? Es decir, que los intereses vencidos y no pagados van a devengar otros o van a generar otros intereses, que son los intereses moratorios. A eso se refiere el anatocismo o capitalización de intereses. Alguien que no. A ver, Saraí, léanos así despacio para que usted lo comprenda bien. El 691 del Código de Comercio. Ahora voy, licenciada. Bueno.
Perdón, licenciada, 691 me dijo. Así es, 41. 91. Gracias. Capitalización de intereses. En las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses, siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate. Muy bien, gracias, Saray. ¿Qué quiere decir lo que usted leyó? Quiere decir que la capitalización de intereses o anatocismo consiste en que los intereses vencidos que usted tenía que pagar con el capital y no fueron pagados, a su vez van a generar intereses moratorios. ¿Cómo se va a calcular en principio la capitalización de intereses? O como estuviera pactado en el contrato, porque recuérdense que los contratos son ley entre las partes, o con el interés que no sobrepase la tasa que están cobrando los bancos por ese concepto de interés. Entonces hay que tener en cuenta que para calcular esos intereses moratorios, como no, si no quedaron establecidos por cualquier riesgo en el contrato, entonces se van a calcular una vez no sobrepasen el interés que en ese momento que usted incurre en mora, estén cobrando los bancos. Eso quiere decir el 691. También tenemos otra característica, porque recuérdense que ahora estamos repasando las características. Licenciada, disculpe, tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿En qué ley específica o dónde puedo encontrar el porcentaje de interés moratorio? Usted explicó que no debe sobrepasar la tasa promedio ponderada. Ajá. Pero el interés específico, el porcentaje, ¿eso es a discreción de cada banco o hay alguna ley específica que tiene esto? Bueno, en principio es una norma reguladora por parte de resoluciones de la Junta Monetaria para el Sistema Bancario Nacional, la que establece las tasas de interés. Entonces, a eso es a lo que le denominamos esa tasa de interés, ¿verdad? En promedio ponderado. Entonces, encontramos cómo usted la va a observar. Yo no le puedo decir un 7%, un 19% o un 30%, por ejemplo, porque es dependiendo para qué usted quiere los créditos. Y así le van a cobrar la tasa de interés. Entonces, así se va a calcular la tasa de interés por conceptos moratorios también. Entonces, vamos a suponer que usted quiere para vivienda. En este momento estaría más o menos en el rango del 7%. Entonces, es la que más van a utilizar la mayoría de bancos, ¿verdad? Si usted quisiera con una garantía sólida, se la estarían dando más o menos al 19%. O si para adquirir bienes muebles, por ejemplo. O si usted tiene la pequeña empresa, la micro, pequeña y mediana empresa, se lo estarían dando a un 30% porque usted no tiene garantías. Más o menos en ese rango. Entonces, es dependiendo de las resoluciones de la Junta Monetaria en el momento que se producen los intereses moratorios. Entonces, así es como se calcula. Sí, Edgar Aníbal. Sí, licenciada, buenas noches. La pregunta que estaba haciendo el compañero, el interés legal está en el Código Civil, en el artículo 1947. Sí, es cierto, ahí tenemos un interés legal, pero ese interés legal lo estamos utilizando en materia del derecho civil. Una vez no exista ese interés establecido en materia mercantil, entonces aplica el que usted nos está indicando, Edgar Aníbal. Ahora en materia mercantil, en cuestión de intereses, la mayoría de veces lo va a tener resoluciones de la Junta Monetaria para el sistema bancario. Eso podría estar operando entre negocios que no sean mercantiles, Edgar Aníbal. Pero sí está bien lo que usted dijo.
Ahora bien, ¿tenemos más características? Sí, teníamos la restricción de la nulidad. Esa es otra característica. ¿A qué se refiere esa característica de la restricción de la nulidad? Significa que en materia de tráfico mercantil debe haber menos formalismo en las actividades mercantiles. ¿Por qué? Porque se necesita del principio de celeridad. Se necesita que haya rapidez en las negociaciones mercantiles, que haya bastante celeridad de manera tal que no se pierdan las oportunidades de realizar negocios mercantiles. Sin embargo, se necesita la seguridad y la certeza jurídica y ese resguardo de la seguridad que deben de tener los negocios mercantiles. Entonces, conforme a ese propósito, es que hay restricción de los efectos de la nulidad. Cuando nosotros podemos ver esta restricción de los efectos de la nulidad, cuando por alguna razón en un crédito plurilateral o colectivo resulta que una de las partes proporcionales de ese negocio colectivo o una de las partes contratantes en ese negocio plurilateral, pues es sujeto de nulidad o es objeto la cosa de nulidad, entonces esto no anula todo el negocio colectivo, no anula toda la plurilateralidad contractual, sino que solo se aplica a la persona o a la parte proporcional del objeto de la negociación mercantil. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de que haya celeridad mercantil, que haya tráfico mercantil expedito y que haya también seguridad en las negociaciones mercantiles. Para ese efecto es que los efectos de la restricción que hay restricción para aplicar los efectos de la nulidad, no a todo el negocio jurídico se va a aplicar esa nulidad, sino solo a la parte que corresponda de ese negocio que se deba aplicar la nulidad. Ahora bien, ¿cuándo va a afectar la nulidad a todo el negocio jurídico? Cuando de esa nulidad, por ahí se los voy a pedir que leamos, Miguel. Cuando esta nulidad haga imposible el cumplimiento de las obligaciones de ese negocio jurídico. Sí, Raúl. Cuando resulte imposible la subsistencia de ese negocio jurídico, la subsistencia del cumplimiento de esas obligaciones, ya no se pueda cumplir por esa parte de la nulidad que viene a afectar a todo el negocio. Pero siempre existe la restricción de efectos de la nulidad. Ahora bien, ¿por qué es que se va a aplicar a todo el negocio jurídico los efectos? Porque hacen imposible la subsistencia del negocio jurídico y por ende el cumplimiento de esas obligaciones. Miguel, léanos el 689, por favor, del código. Miguel tiene por ahí su código. Lo estoy buscando ahorita. Ah, muy bien. Le damos tiempo porque necesitamos que tengan manejo de código. Listo. Muy bien. Embargo de una cosa retenida. En caso de que la cosa retenida sea embargada, quien la retiene tendrá derecho: 1. A conservar la cosa con el carácter de depositario judicial y tomar las medidas necesarias si los bienes pudieren sufrir descomposición o pérdida considerable de su valor. 2. A ser pagado preferentemente si el bien retenido estaba en su poder en razón del mismo contrato que originó su crédito. 3.
a ser pagado con prelación al embargante si la creación del crédito de este es posterior a la retención. ¿Está leyendo otro artículo, compañero? Ahora bien, permítame, gracias. Brian. Ahora cuéntenos qué artículo leyó. ...686 del Código de Comercio. Muy bien. Ahí estamos hablando del embargo. Recuérdense que el embargo es una medida cautelar, es una medida de urgencia. En materia mercantil se da el embargo especialmente con carácter de intervención y ahí nos habla de la cosa retenida, pero por embargo. Pero aquí estamos hablando de la restricción de los efectos de la nulidad, ¿verdad? Estamos hablando todavía de eso. Entonces, pero para que usted se ubique, Miguel, léanos el 689 del Código de Comercio. Está adelantito de lo que usted leyó. El epígrafe dice nulidad. Listo, es que tenía unas dificultades. No tenga pena. Nulidad. La nulidad que afecta las obligaciones de una de las partes no anulará el negocio jurídico plurilateral, salvo que la realización del fin perseguido con este resulte imposible, si no subsisten dichas obligaciones. Muy bien. Entonces ahí tenemos palabras más, palabras menos. Les he explicado la restricción de la nulidad a todo ese negocio jurídico, o sea, está restringido para ser aplicable el efecto de la nulidad a todo el negocio plurilateral, pero sí afecta a una parte o a una persona en particular. Entonces, si la persona es sujeto de la nulidad, pues igual, entonces vamos a tener que hay un objeto ahí que en parte proporcional le va a ser aplicada la nulidad, pero esta nulidad no va a venir a aplicar a todo el negocio jurídico plurilateral, excepto que la realización de ese negocio jurídico dependa de esa nulidad, ¿verdad? De ese efecto de la nulidad. Entonces, si ya no se puede porque cabal dependía de ahí el que se realizara o no, entonces ahí pues no hay otro camino más que aplicarla. Sin embargo, en términos generales, va a ir dirigida a una parte de ese negocio jurídico contractual y entonces va a ser aplicable en general solo cuando la realización de ese fin que se persigue con ese negocio jurídico pues no se pueda realizar, sea imposible su realización. ¿Por qué? Porque no van a subsistir esas obligaciones. Y si no subsisten esas obligaciones, pues no tiene sentido la celebración de ese negocio jurídico, ¿verdad? Entonces ahí deviene la nulidad. Ahora bien, tenemos obligaciones de entregar mercadería de calidad media. ¿A qué se refiere esa característica que es una más? Sí, María José, ahí lo tenemos. Entonces encontramos que cuando se contrata, cuando se celebran negocios jurídicos, pues obviamente se pacta dentro de los contenidos contractuales la calidad que se va a entregar de los productos o mercancías. Ahora bien, esta obligación de entregar mercadería de calidad media se refiere a que no fue pactado dentro del contrato qué calidad de mercaderías deben entregarse. Entonces, cuando no hay establecida una calidad específica o estándares de calidad específicos, entonces, sí, Raúl, entonces vemos que está establecida que el
el sujeto pasivo de la relación que debe cumplir con la prestación de vida establecida en el contrato, pues va a entregar, si no hubiere determinado con claridad, con precisión, esa especie o esa calidad de las mercaderías que habrán de entregarse, pues estará sujeto a que se le pueda exigir al deudor esa calidad media, o sea, la entrega de mercaderías con estándares de calidad en término medio. Es decir, no va a ser de las mejores, la mejor calidad la mercadería, ni va a ser de la peor calidad la mercadería, sino para mantener el equilibrio, el justo medio, pues va a ser una mercadería de calidad media la que se deberá entregar. Para los hermanitos. ¿Por qué se va a entregar esta calidad media de la mercadería? Porque no fue pactado el estándar de calidad de esas mercaderías que el deudor tenía que entregar. Entonces ahí se le podrá exigir una mercadería de calidad media. A eso se refiere. Cuando nosotros hablamos de otra característica que se denomina la obligación de tracto sucesivo. El vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. Esa es otra característica. Para estas obligaciones mercantiles que deben pagarse por tracto sucesivo, significa que hay un pago único y se establece que estas obligaciones no se van a cumplir con pago único, que es lo contrario de pago por tracto sucesivo. Cuando usted paga amortizaciones, usted compra un vehículo y da un enganche y paga amortizaciones, esa es una obligación de tracto sucesivo. Usted compra su casa y paga un enganche para que se la den y después se queda pagando las amortizaciones mensuales, pues eso es una obligación de tracto sucesivo. Encontramos entonces, ¿hay obligaciones civiles de tracto sucesivo? Sí. ¿Hay obligaciones mercantiles de tracto sucesivo? También. Entonces, estas obligaciones de tracto sucesivo nos indican que la obligación no se va a cumplir por un pago único. La obligación no se cumple por pago único, no es una obligación única, sino que es una obligación de tracto sucesivo, lo que quiere decir que usted va a hacer el cumplimiento debido de las obligaciones por pagos o amortizaciones parciales, ¿verdad? Ya sea mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales o anuales, qué sé yo, por cuántos años. Entonces ahí tenemos las obligaciones de tracto sucesivo. Y en el caso de la obligación de tracto sucesivo, la regla que establece el Código de Comercio es que la falta de un pago, de una amortización, va a dar por vencido el plazo de la obligación. Es decir, que como da por vencido el plazo de la obligación, hace exigible toda obligación total. A eso se refiere el vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. Si usted está obligado a hacer pagos parciales, si usted está obligado al cumplimiento de las obligaciones de manera que lo realice a través de amortizaciones, el retraso en el cumplimiento de la obligación de una sola de las amortizaciones, o sea, la falta de un pago, dará por vencida y hará exigible la obligación total. A eso se refiere el vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. Alguien que por favor nos la ubique ahí en la ley, en el Código de Comercio. En el artículo 693. Léalo, por favor. Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tracto sucesivo, salvo pacto en contrario, la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación. Gracias, Marta. Entonces, ahí estamos frente a el vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo o por tracto
tracto sucesivo. Si usted se compromete al cumplimiento de una obligación con un pago único, ese no es el 693. Ese no es un vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo. Cuando usted se obliga al pago de muchas o varias amortizaciones, ese es vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo. Y aquí lo más importante que establece la norma es que si usted se retrasa en el cumplimiento de un solo pago, si una amortización usted no hace efectiva en tiempo, se dará por vencido el plazo de la obligación. Y como se da por vencido el plazo de la obligación, también se hace efectiva la exigencia, la exigibilidad de toda la obligación. Usted, por ejemplo, enganchó su casa y está pagando las mensualidades, las amortizaciones, pero usted se atrasó, se retrasó en el pago de la amortización del pago de su casa, dice usted, en el mes de junio. Ah, bueno, entonces en julio, esa falta de pago de junio da por vencida la obligación y hace efectivo, hace exigible el cumplimiento de la obligación total. En eso consiste la obligación de tracto sucesivo y esa es la parte más importante que tiene, que si hay retraso en el cumplimiento de la obligación de un solo pago, se da por vencida la obligación y se hace exigible el cumplimiento total de la obligación. Sí, Héctor Ricardo, ¿usted quiere decir algo? Gracias, licenciada. Solo le quiero consultar si eso debe estar expreso en el contrato o es aplicable solo para ciertos casos. No, eso lo tenemos regulado, o sea, usualmente está dentro del contenido del contrato, Héctor Ricardo. Siempre hay una cláusula que establece el plazo y entonces ahí se establece que las obligaciones van a ser de vencimiento obligatorio por tracto sucesivo. Entonces, cuando se establece ahí, se establece que a su vez, por ser de tracto sucesivo, una falta de pago de la amortización dará por vencido el plazo y hará exigible la totalidad de la obligación. Eso con fundamento en el artículo 693 del Código de Comercio, que establece precisamente ese vencimiento, por aquí está, ese vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. Gracias, licenciada. ¿Alguien que lo lea en el 693, por favor? Ahí Licenciada, solo buenas noches. de pago. Sí, Alex. Con una consulta. Esto del tracto sucesivo todo es concerniente al área mercantil, ¿verdad, licenciada? Porque en los bancos creo que no se aplica o bien, licenciada. Sí, se aplica. Gracias, Lick, que estaba con esa duda, muy amable. Alexander, cuando estamos hablando de mercantil, estamos hablando de los bancos también, de las entidades financieras, de los comerciantes. Los bancos son comerciantes porque son sociedades. Entonces son comerciantes sociales. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a decir solo los bancos, pero ellos son sociedades anónimas especiales bancarias. Y todas las sociedades son comerciantes sociales. ¿Les aplica todo el contenido de mercantil? La respuesta es sí, Alex. La adición que podemos hacer a los bancos como comerciantes sociales es que también lo rige su ley especial, que es la ley de bancos y grupos financieros. Pero no deja de regularlos el Código de Comercio totalmente también. Gracias, Lick, muy amable. Para servirle.
Entonces encontramos ahí, les decía alguien que nos lea el 693. Artículo 693. Falta de pago. Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos, salvo pacto en contrario, la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación. Muchas gracias, Helen. Entonces ahí tenemos por falta de pago. ¿Falta de pago de qué? De un pago. Falta de pago de una amortización, porque usted está amortizando el crédito, ¿verdad? Lo está pagando parcialmente, quiere decir. Entonces, la sola ausencia de uno de los pagos de los que usted está obligado a hacer, da por vencida la obligación y hace exigible, da por vencido el plazo y hace exigible la totalidad de la obligación. O sea que eso es serio. Entonces ahí tenemos esa otra característica que es el vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo. ¿Cuándo las obligaciones van a ser de tracto sucesivo? Cuando se cumplan por pagos, se cumplan por más de un pago, que se cumplan por amortizaciones. Los pagos se vayan amortizando. Entonces ahí estamos frente a obligaciones de tracto sucesivo. A contrario sensu, las obligaciones serán de tracto único o de tracto sucesivo. Entonces, de tracto único no da mucho para explicar porque usted en un solo pago que realice cumple su obligación. Entonces, si los montos son altos, eso no se da mucho, ¿verdad? Una casa, por ejemplo, difícilmente la compraremos al contado, ¿verdad? Casi imposiblemente. Entonces, ahí es donde entra la obligación de tracto sucesivo. Ahora bien, tenemos otra característica que es el derecho de retención. ¿A qué se refiere el derecho de retención? El derecho de retención, pues obviamente es otra característica de las obligaciones mercantiles. Al derecho en general, pues obviamente le interesa esa satisfacción voluntaria, esa satisfacción normal, ese pago del crédito en los términos que fue establecido en el contrato, que se iba a cumplir con esas obligaciones crediticias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le interesa al derecho mercantil. Sin embargo, en el tráfico mercantil, pues obviamente lo que se persigue, lo que se procura es esa libre circulación de valores y bienes patrimoniales mediante relaciones obligacionales. Entonces, así es como se da el tráfico mercantil. El tráfico mercantil no es más ni menos que la circulación de bienes, derechos y prestación de servicios. Entonces, ese ir y venir de los bienes, de las mercaderías, de los derechos, de la prestación de servicios y demás, esa circulación de títulos de crédito, eso es tráfico mercantil. Entonces, ese interés del tráfico mercantil es la procuración de una circulación expedita de valores patrimoniales mediante relaciones obligacionales, ¿verdad? Vínculos jurídicos que obligan a las personas al cumplimiento de determinadas conductas. Entonces, se necesita que este tráfico mercantil se dé de una manera expedita, que el cumplimiento sea voluntario, que sea oportuno, que se cumpla con los plazos que están contenidos en los contratos de donde nacieron las obligaciones y que no, que la última posibilidad pues sea acudir al cumplimiento forzoso mediante procesos judiciales, ¿verdad? Ejecuciones judiciales serían en estos casos algunas veces, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento voluntario, el cumplimiento oportuno, el cumplimiento en tiempo de estas obligaciones, pues es el fin con el que se
contrata, el fin que tienen estos pactos contractuales, que va a ser relaciones de confianza, que van a ser relaciones entre los contratantes, en donde de manera oportuna, de manera voluntaria y en tiempo, de acuerdo con los plazos, se van a dar estas obligaciones, se van a cumplir estas obligaciones. Entonces, cuando no se cumple con estas obligaciones, pues se tiene para ejercitar el derecho de retención, que es una garantía de crédito. Ese derecho de retención que tiene el acreedor respecto del deudor. Es decir, que tiene en su poder ciertos bienes patrimoniales, sean estos muebles, sean estos inmuebles, y si el deudor no cumple en tiempo con su obligación contraída respecto del acreedor, pues el acreedor tiene el derecho de retención de esos bienes patrimoniales, muebles o inmuebles, valores, títulos de crédito, lo que sea, para de alguna manera obligar extrajudicialmente, en principio, ¿verdad? Para obligar al deudor a que cumpla con su obligación. ¿Cuál? La contraída o las contraídas dentro de los pactos contractuales de la contratación mercantil. Es decir, que eso es lo que se persigue con el derecho de retención, para que sea una medida de garantía que viene a garantizar el cumplimiento de obligaciones por parte del deudor en el tráfico mercantil, por esa facilidad y esa flexibilidad que tiene el acreedor de ejercitar ese derecho de retención como depositario de esos bienes o de esos derechos. Entonces tenemos ahí que se da ese derecho de retención que está regulado en la ley, está regulado en el Código de Comercio, y ese derecho pues no es más que la facultad que la ley le otorga a los acreedores, ¿verdad? A los comerciantes, para que puedan conservar en su poder bienes patrimoniales, muebles, inmuebles, títulos, valores, títulos de crédito, hasta que el deudor cumpla con su obligación, ¿verdad? Ya se encuentran en poder del acreedor, y entonces esto obliga al deudor al cumplimiento de las obligaciones contraídas respecto de el acreedor. Encontramos regulado entonces este derecho de retener bienes muebles o inmuebles que son del deudor y que los tiene en su poder el acreedor, para que éste pueda de alguna manera obligar al deudor a que cumpla sus obligaciones con él como acreedor. ¿Cuál es la finalidad del derecho de retención? Pues procurarle al comerciante en esa actividad mercantil que haya una garantía mediante la cual de alguna manera le va a servir al acreedor para pedirle o para ver obligado al deudor a cumplir con las obligaciones contraídas previamente en los pactos contractuales, es decir, a través de los contratos que dieron lugar a la creación de esas obligaciones. Esa es la finalidad que tiene ese derecho de retención. Hablamos de que ese derecho de retención, pues es para los acreedores, es para los comerciantes, ¿verdad? Que en su actividad profesional, que esa actividad mercantil que ellos realizan habitualmente con ánimo de lucro, pues ellos tengan en su poder esos bienes, muebles o inmuebles, derechos de títulos, valores de títulos de crédito, para poderlos retener. Al tenerlos ya en su poder, ellos pueden retenerlos de manera tal que al retenerlos, el deudor se vea en la obligación de cumplir con las obligaciones contraídas con el acreedor. Esa es la finalidad. Ahora bien,
encontramos que ese derecho de retención es para los negocios mercantiles, es decir, está permitido en el derecho mercantil. Y encontramos que ese derecho se va a ejercitar a través del comerciante individual, que lo realizará a través de su empresa mercantil, o a través de la sociedad mercantil, si se tratare de un comerciante social, como platicábamos de los bancos, ¿verdad? Los bancos son comerciantes sociales. Entonces ellos lo van a hacer a través de su sociedad, siempre y cuando lo realicen a través de la representación legal de la sociedad, ¿verdad? Que es quien ejercita los derechos que tiene su representada, que en este caso es el comerciante social o la sociedad mercantil de que se trate, ¿verdad? Anónima, de responsabilidad limitada o cualquiera otra. Y el comerciante individual que lo puede hacer por él mismo o que lo puede estar realizando a través de su empresa mercantil, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos frente a el comerciante individual, la empresa mercantil, el comerciante social y su representante legal. De todos ellos estamos hablando del comerciante individual y del comerciante social en la sociedad. La empresa mercantil no es un comerciante, sino es una cosa, y entonces el comerciante individual, pues obviamente la podrá utilizar para efectos de la retención de estos bienes muebles o inmuebles, ¿verdad? Entonces, para ese proceso de retención. Entonces, ahí estaríamos frente a cómo se da el derecho de retención en materia mercantil. Alguien, por favor, que vean civil y mercantil lo utilizamos a través de la supletoriedad de la ley, ya lo vimos en su artículo primero. Cuando hablamos de la empresa mercantil, no estamos hablando de un comerciante, pero sí de un bien mueble que tiene relación con un comerciante individual. Entonces, los voy a molestar que alguien nos ubique ahí la empresa mercantil. A ver qué tal están en su manejo de código, porque eso ya la vieron en Mercantil 1. ¿Alguien ya lo encontró? Yo lo voy a buscar también. Quisiera saber el artículo 14. No, ahí está sociedades, no. Licenciada, artículo 655, empresa mercantil. Muy bien, Marta, díganos de qué se trata. El 655, Débora, ese es. Soy Glenda, disculpe. La empresa mercantil, el conjunto de trabajo de estos materiales y de valores incorpóreos o coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. La empresa mercantil será reputada como un bien mueble. Muy bien, gracias, Marta. Entonces, vean, estamos viendo aquí que la empresa mercantil la estamos relacionando por el comerciante individual que también tiene el derecho de retención. Esa es la relación que estamos haciendo. No porque la empresa mercantil ya no la vemos en Mercantil 3. Entonces, vean ustedes que la empresa mercantil, como bien nos decía Marta, es ese conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos que están coordinados todos para ofrecer al público con ese ánimo de obtener ganancias, bienes o servicios. Entonces, entendemos que ese conjunto de trabajo que realizan los trabajadores dentro de una empresa son elementos de la empresa, ¿verdad?
esos elementos materiales es toda la infraestructura que puede tener una empresa. Y finalmente los valores incorpóreos. ¿Cuál sería un valor incorpóreo? Pues la fama mercantil, por ejemplo, ¿verdad? La propiedad intelectual de determinados contenidos que tenga ahí, ¿verdad? Una marca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dentro de toda esa infraestructura, el comerciante individual puede tener en depósito bienes patrimoniales como acreedor de un determinado deudor. Y al tener esos bienes patrimoniales en su depósito, en su poder, entonces va a poder retenerlos, va a tener el derecho de retención. ¿Para qué? Para obligar al deudor a que cumpla con sus obligaciones. Entonces, en eso consiste el derecho de retención, ¿verdad? ¿Cómo? Como un comerciante en su actividad profesional, como un comerciante que realiza actos de comercio en forma profesional, en nombre propio y con habitualidad y ánimo de lucro. ¿Es eso el comerciante? La respuesta es sí. ¿Puede ser individual? Sí. ¿Puede ser social? Sí. ¿Ambos tienen derecho de retención? Sí. ¿Quién debe de cumplir para que no se ejercite ese derecho de retención? El deudor, ¿verdad? Y con eso en el minuto 29 terminamos, a menos que ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario. Disculpe, licenciada, ¿eso en el Código de Comercio en qué artículo se encuentra? Disculpe. La empresa. 682, el derecho de retención y la empresa mercantil en el 655. Ahora sí ya lo digo porque Marta ya lo encontró. Gracias, licenciada. Para servirle. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. Fíjese, yo estaba escuchando a la hora de que no se cumpla con una amortización en el pago. Sí. Esto automáticamente vuelve el contrato mercantil en un título ejecutivo. ¿Así es? ¿O me equivoco? Sí, sí, podría ser. Porque da por vencido el plazo y hará exigible la obligación. Si la obligación no se da por cumplimiento voluntario, pues igual habrá que ejecutar, ¿verdad? Y ahí ya estaría convirtiendo usted el contrato en un título ejecutivo. Gracias, licenciada. Para servirle, Luis Alberto. ¿Alguna otra inquietud? Sí, Edgar solo Aníbal, que una preguntita ahí. Entonces, ¿sí? En esos casos, si no se cancela una amortización, ¿no incurriría en mora nuevamente? En lugar de que se venza el contrato. A ver, ¿cómo está su pregunta? Usted incumple, luego cumple, pero luego vuelve otra vez a tener un retraso en el cumplimiento de la obligación, ¿así? Ajá, exacto. Sí, igualmente, si hay un retraso y luego usted cumple y luego vuelve a retrasarse en el pago, otra vez habría otro incumplimiento y opera de igual manera las veces que usted pudiera retrasarse. Y si usted tiene un acreedor que va a poderle dar facilidades, que va a tener empatía con usted, a lo mejor y le va a dar oportunidades de pago. Por eso dice salvo pacto en contrario. O aún cuando estuviera pactado, pero el acreedor le dice a usted de que le da un tiempo X para que usted pueda cumplir con la obligación. Entonces se estaría dando así. Pero sí, cada vez que usted pudiera retrasarse en el pago del cumplimiento de la obligación, aplicaría el derecho de retención. Ya depende del acreedor ejercitarlo o no. Así sería, Edgar Aníbal. Buenas noches, licenciada. Tengo una pregunta.
pero es con respecto a la regulación de intereses. Sí, Yo quisiera saber quién regula los intereses de las casas de empeño. Que ahí estaríamos frente a, en principio estaríamos al interés legal que establece el Código de Comercio, pero luego si ellos son estrictamente comerciantes, como podría ser el Monte de Piedad del Crédito Hipotecario Nacional, aplica la Ley de Bancos y Grupos Financieros y el Código de Comercio, Loren. Gracias, licenciada, muy amable. Para servirle. Bueno, si ya no tenemos, entonces que pasen feliz noche y primero Dios, nos vemos en la próxima clase o nos escuchamos como ustedes quieran. Feliz noche, licenciada. Gracias. Que pasen buenas noches, tiene razón.